Saludos, este es el video complementario para la semana 8 de nuestro curso de ilustración de moda que está ocurriendo durante el primer semestre de 2025. Vamos a seguir manteniendo la noción de una inspección rápida de los criterios que van a guiar nuestras calificaciones y a concentrarnos más en demos para expandir nuestro conocimiento en lugar de comentarios individuales acerca de trabajo. Primero que todo, recordemos entonces los criterios de evaluación. Como siempre en todo ejercicio, la entrega completa y oportuna de nuestros trabajos es nuestra primera meta. ¿Listo? El asunto de los tableros de referencia sin collage y sin ningún otro tipo de modificación, simplemente la juxtaposición de imágenes de borde cuadrado o rectangular para evidenciar que se está haciendo la exploración amplia de nuestras referencias. Y cuando ya hablamos del apartado técnico, los gestos, entendidos como la estructuración del cuerpo, deberían consistir en ensambles de diferentes formas y siluetas. No debería existir el calco de la silueta general de un cuerpo. Eso era válido para primer corte, pero estamos intentando profundizar nuestro conocimiento de manejo de volúmenes dinámicos, que es lo que estamos persiguiendo con el dibujo de gesto. La estructura de la cabeza, un tema desafiante, un tema en el que tenemos que seguir insistiendo durante un tiempo más, entonces sin pretender que sea perfecta, pero nuevamente que no exista solamente como un dibujo de pronto azaroso, de pronto que no está teniendo en cuenta la construcción, los métodos de creación que estamos conversando en clases de segundo corte, ¿listo? Eso se va a tener en cuenta también. Y cuando hablamos de la iluminación, el utilizar formas completas monocromáticas, no manchas, no texturas, no pinceles difuminados, es un apartado importante también. ¿Listo? Inspeccionando las entregas como un todo, a nivel panorámico y general, puedo encontrar estos criterios como puntos donde vale la pena que nos detengamos para hacer apuntes, recomendaciones, ejercicios y demostraciones. ¿Listo? Entonces la forma de las extremidades. Esto con el propósito de seguir explorando la idea del gesto como un dibujo que sin dejar de ser un boceto preliminar debe tener una forma más avanzada que lo lograba en primer corte. Las formas básicas de la iluminación empezando por los planos de luz y sombra que son más recurrentes en la cabeza y en el torso, y también ya volúmenes como un conjunto general que puede existir en el rostro, en el cuerpo y también en las prendas. Vamos a hacer una salvedad particular cuando llegamos al tema de los pliegues. ¿Listo? Entonces vamos a empezar de una vez a trabajar y que esas, ojalá la idea es que este video sea revisado con detenimiento, ya que no va a ser muy largo y pretende ser mucho más práctico que revisiones de semanas pasadas. Entonces, empecemos con el tema del diseño de la cabeza. Dentro de nuestros referentes, cualquiera es válido para seguir haciendo esas exploraciones, sea nuestras fotografías, sea fotografías encontradas en internet. La recomendación, ¿cuál va a ser? Que ustedes traten siempre de seguir el mecanismo de construcción de la cabeza haciendo especial reflexión o poniendo especial cuidado allí donde están las formas básicas, ¿listo? Porque ahí es donde, como lo hemos hablado en clase, tenemos nuestras primeras buenas o malas decisiones. Esta capa la vamos a llamar Sketch 1 y esta capa la voy a poner en modo de fusión multiplicar. Esto con el propósito de que no me pase algo que a veces ocurre en entregas, y es que ponemos unas líneas que son de pronto de un tono muy alto, un gris que no es muy oscuro, y al no tener un modo de fusión no vamos a poder apreciar esas líneas encima de el referente. ¿Listo? Entonces, ya teniendo el modo de fusión multiplicar, vamos a comenzar con la construcción de esta cabeza. Y pues nada, siempre tengan presente temas como la transparencia de las fotos y demás. Este asunto vale la pena que lo estudiemos con detenimiento, que no lo consideremos como tema visto, así como el dibujo de gesto no es un tema visto en clase, es un tema que vale la pena cultivar constantemente. Creo que, pues obviamente los resultados siempre van a ser heterogéneos, porque no vamos a pretender que todos estén al mismo nivel todo el tiempo en todos los ejercicios, pero uno empieza a ver que empieza a tener un impacto positivo en la construcción del cuerpo
el estar hablando constantemente de gesto, de línea dinámica, de línea jerarquizada, para que nuestros figurines puedan evolucionar hacia formas y expresiones que son más llamativas, más impactantes y que no dependen solamente de una construcción exacta de una vista frontal estática. ¿Listo? Recordemos entonces que tenemos esa primera bolita, o aquí pues se siente casi como un rectángulo de bordes redondeados, y lo importante es que cuando ensamblamos este primer detalle, este plano lateral, ahí es donde estamos hablando de primeras buenas o malas decisiones. ¿Listo? Tengan siempre presente qué es lo que pasa con esta cruz y cuando esa cruz se traslada como línea envolvente, si de verdad estamos logrando o no empezar a crear esa impresión de un volumen dinámico o por el contrario, de pronto nos estamos limitando a unos calcos muy simples porque puede ser el caso que todavía no tengamos completa familiaridad con esa aproximación más tridimensional al dibujo anatómico. ¿Listo? En ese caso la insistencia, ¿cuál va a ser? Insistir constantemente en una práctica muy sencilla. Si yo no estuviera conversando este boceto, me tomaría todavía menos tiempo hacerlo y aún así, ¿cuánto tiempo llevo haciendo esto? Van como 3 minutos o menos. ¿Listo? Entonces seguir insistiendo en, ese ejercicio estructural y sobre todo que ustedes detecten rápidamente si el ejercicio va o no por buen camino. ¿Listo? Entonces, ya que tengo esto aquí, por ahora desactivemos el referente. Miren, aquí tenemos ese maniquí básico. ¿Listo? Y ese maniquí básico ya nos está diciendo qué tan funcional es o no es este diseño de cabeza. Presionamos Control U para obtener el cuadro de diálogo tono saturación y le damos un mayor nivel de luminosidad y ahora cambiamos la línea para proceder a las que podríamos llamar las subestructuras del rostro. Primero que todo, recuerden la importancia de la línea envolvente que rodea este volumen. Si esa línea no es verdaderamente envolvente, nos vamos a empezar a topar con un problema muy común y es que nuestros ejes direccionales se pueden empezar a tornar confusos porque sobre una forma 3D empezamos a poner líneas que no corresponden a un volumen. ¿Listo? Tan importante como esta figurita es el trapecio de base angosta que hace las veces de esa pequeña hendidura que está en el entrecejo, que conecta el entrecejo con el puente de la nariz. ¿Listo? Tengamos presente que aquí vamos a construir las cuencas oculares. La idea es que aquí nosotros podamos decir, dividimos en dos mitades aproximadamente. Siempre puede ser el caso que haya personas con ligeros ajustes de proporción, pero como lo hemos mencionado, esos ajustes van a ser insignificantes, milimétricos. Entonces, así no estemos haciendo una medición matemática, funcionalmente, en términos ópticos, podemos estar diciendo que este tercio intermedio lo dividimos en dos mitades y que de esas dos mitades la mitad superior se vuelve a dividir en una mitad para establecer primero la extensión de la cuenca ocular y segundo el punto intermedio del, del ojo. ¿Listo? Eso es importante para que lo tengamos en cuenta. Aquí puede ser que mi rostro se sienta un poco más como plano respecto a una figura que pues tiene los ojos entrecerrados y demás, pero por ahora lo que me interesa es recordar la idea de una estructura básica. ¿Listo? De una vez vamos a ir construyendo la forma de los ojos para no complicarnos con el melodrama de una de las siluetas más fuertes, precisamente porque, como lo hemos mencionado en clase, a nivel psicológico uno suele restringirse mucho al momento de hacer ese dibujo. Otra cosa que vamos a declarar aquí de una vez es qué pasa con la existencia de los arcos superciliares. ¿Listo? Y también con la proyección de la cresta del pómulo. Ahí ya empezamos a, por decirlo así, cincelar el rostro. Empezamos a pensarlo como un volumen dinámico. ¿Listo? Vamos a tener presente también la forma de la nariz como volumen. Siempre como volumen. Vamos a estar pensando en formas tridimensionales, más no en el diseño complejo 2D. ¿Listo? Ahí es donde de pronto la falta de experiencia también se puede dejar ver. Si uno está acostumbrado a todo el tiempo estar poniendo detalles en una figurita plana, lo que puede llegar a darnos unos resultados de diseño bastante buenos, el obligarnos al pensamiento tridimensional al principio va a involucrar un cierto nivel de esfuerzo. ¿Listo? No le vamos a temer a eso desde presente porque pues la actitud de la clase es muy de hagamos pruebas y errores, equivoquémonos, pero tratemos de seguir los pasos. Allí donde ustedes vean de pronto calificaciones que no son tan óptimas,
lo que más estamos teniendo en cuenta es si se está por lo menos intentando seguir los criterios que se están asignando y los parámetros que se están recomendando en cada sesión. ¿Listo? Recordemos otra división muy importante. Cuando estamos en el tercio inferior, volvemos a dividir en tercios o aproximadamente en tercios para encontrar la línea que separa los dos labios, el superior y el inferior, y también la línea que separa el labio inferior de el inicio del mentón. Recuerden que la idea es que estas formas también se lean como dinámicas. Específicamente ahí que estamos diciendo, estamos tratando de encontrar la idea de el volumen que se pone encima de otro volumen, ¿vale? Entonces lo que hemos estado hablando en otras ocasiones, por ejemplo la boca, que se pueda leer como una forma que está imponiéndose a una estructura tridimensional, de tal manera que sus dos hemisferios, que los podríamos llamar así, no pueden ser simétricos, porque aquí estamos hablando de un hemisferio, en este caso el izquierdo, que aquí aparece a la derecha, que estaría más cerca de la cámara, y en este caso el hemisferio derecho, que aquí estaría a la izquierda, estaría más lejos de la cámara. Por lo tanto, esta clase de figuras no pueden ser bidimensionales ni simétricas. Eso, para algunas personas que estén viendo este video, se va a sentir extremadamente obvio, pero es algo que vale la pena siempre tener en cuenta porque es una de las razones por las que estas estructuras a veces se siente que están hechas de una manera un poco presurosa. ¿Listo? No nos olvidemos de la línea del mentón. Esta curva ayuda a establecer la relación entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, o más importante todavía, el hemisferio que está más cerca y el que está más lejos de la cámara. ¿Listo? Otra cosa muy importante, cuando vamos a la cabellera, no estoy diciendo los grupos que tengo a mi cargo, sino nosotros los que dibujamos en general, tenemos que pasar un cierto tiempo intentando dialogar y a veces pelear con la textura de cabellera, la textura de pelaje, la textura de fibras o mechones, porque nuestra tendencia natural es crear detalles. Pero precisamente ahí es donde tenemos uno de los apartados más importantes de la síntesis visual como una meta de la clase. Poder sugerir una textura no mediante la existencia de la textura ni el relleno fotográfico de textura, sino por el contrario, mediante la utilización de formas. Esa es una de las metas, llamémoslo así, ulteriores del curso. Es una si yo dijera, ¿qué quiero que se lleven los estudiantes de ilustración de moda del curso como un ideal de lo que ojalá puedan seguir aplicando en el futuro inmediato y a más largo plazo? Serían tres cosas. Por un lado estaría la idea del gesto para no para reemplazar, sino para optimizar y profundizar el conocimiento de figurín. Por otro lado estaría la idea de la jerarquía de líneas, donde no solamente estamos hablando de graduar líneas de grandes a pequeñas o de gruesas a delgadas o de oscuras a claras o al revés, sino la idea de tipos diferentes de trazos para diferentes datos dentro de nuestros dibujos, como por ejemplo lo que pasa con estructuras, subestructuras, líneas finales y demás, y la idea de el diseño de formas, el ser intencionales y explícitos en la búsqueda de la silueta específica que hace las veces de algo en lugar de resolverlo desde fotografía, desde textura, desde sombreado, ¿listo? Todo esto combinado con fundamentos de imagen digital, particularmente en mapa de bits, son las metas de la clase y son metas que hay que cultivar de manera permanente. No solamente es un trabajo, sino es el proceso continuado lo que nos debe llevar a cultivar esas metas. ¿Listo? Vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a individualizar este ejercicio para dialogar acerca de iluminación y después podemos extenderlo para, para hablar no solamente de rostro, sino también de cuerpo. Una cosa que yo voy a hacer aquí es que voy a presionar Control M en este duplicado y en el cuadro de diálogo curvas, siempre recuerden despejar el cuadro de diálogo para ver lo que van a hacer y asegúrense que previsualizar esté activado para que en tiempo real puedan observar qué cambios van a aplicar. ¿Qué le voy a decir yo a esto? Quiero que la clave baja se oscurezca, quiero que la clave alta y clave media se disminuya. ¿Listo? Le voy a decir OK. Y ahora le puedo decir a esto imagen, ajuste, brillo, contraste. Y en este cuadro de diálogo puedo decir quiero que usted tenga menos contraste. Y ahora nuevamente control U, tono saturación. Quiero que haya menos saturación.
¿Listo? Entonces lo que vamos a tener nosotros son dos juegos de línea, pero a la izquierda esas líneas se van a sentir acaso más contrastadas, la diferencia entre luz y sombra, la idea es que se sienta más marcada, ¿listo? Para que no haya tantas distracciones encima de mi esquema de iluminación. Otra cosa que voy a hacer aquí es que hay un pequeño ajuste en los ojos que voy a resolver de una vez. Nada complicado, solo optimizar dos silueticas y ya con eso vamos a empezar entonces en una capa que se puede llamar Sketch 2. ¿Qué le recomiendo yo a quienes estén teniendo dificultades con esta primera aproximación a iluminación? Podría ser porque no lo terminan de entender, podría ser porque hay algo que no cuadra a nivel de procedimientos, podría ser porque las herramientas que están usando no son las más adecuadas. Yo diría, hagamos dos cosas. Primero, utilicemos herramientas de forma. Específicamente la más inmediata sería ¿cuál? El o los lazos. Y la otra cosa es filtros, como por ejemplo umbral u otros que ustedes puedan encontrar. Esto sigue siendo un ejercicio de dibujo, pero ¿por qué estamos mencionando estas dos cosas? Yo tomo el referente, vamos a ocultar o vamos a moverlo, vamos a cambiarlo de ubicación, pongámoslo acá, vamos a aumentarle el nivel de opacidad, vamos a decirle capa de relleno o ajuste. Recuerden el icono que parece como un yin yang que está en la parte inferior del panel de capas. Le decimos umbral. Y umbral siempre, o cualquier capa de relleno o ajuste automáticamente nos va a llevar al panel de propiedades. Pero fíjense que yo vuelvo a presionar F7 y tengo umbral y yo puedo organizarlo de la manera que yo quiera. Y según donde esté ubicado, impactará tal o cual capa. Miren acá lo que le está haciendo a las capas de mis bocetos. Entonces, pues yo quiero que esto esté justo encima del referente. Las capas de relleno o ajuste no tienen miniaturas, como lo que está pasando acá o acá o aquí. Lo que tienen es un icono que al presionar doble clic nos vuelve a llevar al panel de propiedades. Entonces yo aquí puedo graduar esto para ver dónde hay en mayor o menor medida formas para la iluminación. Entonces, por ejemplo, yo siento que acá ya se puede volver desmedido, se puede volver macabro esto, pero eso podría ser válido en un ejercicio que requiera de pronto más dramatismo al momento de iluminar. Por defecto, esto siempre está a la mitad y de pronto uno dice, ¿sabe qué? Las formas que están en casi toda la cabeza las entiendo, pero me estoy confundiendo con las formas que están alrededor de la boca. Entonces yo lo que voy a hacer es graduar de manera provisional para aligerar esas formas. Entonces fíjense lo que está pasando acá. Tenemos unas formas para la sombra de la boca, del mentón y de la nariz, incluso de los ojos, que podemos decir son formas funcionales, pero ahora hay un deterioro en las formas que corresponden a la mejilla. Pero como no estamos hablando de dejar esto como el ejercicio, sino esto es otro referente, es otra manera de acercarnos a esto. Tenemos la foto, pero su modificación crea un referente visual. Entonces vamos a tener en cuenta esto. Vamos a ir a la capa Sketch 2. Vamos a ir a una herramienta de forma tan elemental como, por ejemplo, el lazo poligonal. Si el lazo poligonal les molesta al momento de estar trabajando punto a punto, pues cambiamos al lazo estándar. Una cosa que uno nota en algunas de las entregas es que hay un intento con frecuencia exitoso, claramente intencional, de crear un esquema geométrico de iluminación. Y eso es muy respetable y es muy válido. Recuerden que esta es una clase que pretende aunar diferentes conocimientos. No estamos tratando de quedar perfectos en anatomía, el tiempo no nos da. Estamos buscando optimizar ese conocimiento básico, pero dentro de ese conocimiento básico es muy válido, sobre todo allí cuando hablamos de estructuras, cuando hablamos de manejo de referentes, que se busque algo que no sea tan inmediatamente realista. ¿Listo? Una cosa que yo quiero tener en cuenta acá, por ejemplo, es que hacia la parte exterior del ojo valdría la pena que no existiera esa sombra, porque esta parte exterior, allí donde estoy creando estos espacios negativos, ahí se alcanza a recibir más luz residual. ¿Listo? Recuerden también que no estamos buscando utilizar, entre comillas, tinta negra. Entonces un tono de clave baja puede ser más que suficiente. Fíjense que en este momento no estoy dibujando. Estoy utilizando el lazo poligonal y ahora puedo utilizar una herramienta de relleno, como por ejemplo el gradiente, pero no usado de afuera para adentro, ni de adentro para afuera, sino de afuera
para afuera, lo que significa que se rellena completamente todo lo que esté tocado por esa área de selección. Allí donde haya pequeños desfases que valga la pena corregir con un pincel que no tenga ni modo de fusión ni transparencia, vamos a entrar a hacer correcciones. Pero miren lo diferente que es esto respecto a usar un pincel difuminado de una manera un poco caótica. ¿Listo? Ahora digámosle doble clic a esto y sigamos modulando el filtro umbral para entender mejor qué pasa con las formas que no son la boca, la nariz o los ojos. Entonces, por ejemplo, acá nos damos cuenta que tenemos unas formas muy útiles, algo que a algunas personas les pasó. Nada de nervios se les ocurre, pero ténganlo presente. Están poniendo formas planas, pero en volúmenes que se sienten demasiado planos. Entonces entran, por ejemplo, a hacer algo como esto. Y rellenan. Y uno dice, un momento, el cráneo y el rostro, entendido como un volumen simple, es un conjunto de planos o de caras laterales rectilíneas que apuntan hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o hacia la derecha en diferentes niveles de inclinación. En el momento en que yo haga esta clase de rellenos, estoy diciéndole a quien esté observando esto, este volumen no es tan complejo como parece, es casi como si fuera un barrilito o un cubito, y en realidad no funciona así. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta, por ejemplo, nuevamente con el lazo poligonal, que el parietal está determinando la existencia de un plano lateral en la cabeza. Ese plano lateral, así como fórmula, podríamos decir, ocupa todo ese óvalo que dibujamos inicialmente cuando hacemos el gesto de la cabeza, ocupa un área que está determinada principalmente por esa línea del mentón, perdón, la línea de la mejilla, que es donde estoy pisando en este momento, y muy importante, la interacción entre el límite superior de la mejilla y la parte inferior de la sien, de la sien o del plano lateral, estoy hablando de este sector y este sector, este sector, no es plano. Hay un cambio de dirección producto de la existencia de la cresta del pómulo y del límite de la cuenca ocular. ¿Listo? O sea, lo que está pasando por acá, lo que está pasando aquí y lo que está pasando acá está determinando que esto no sea plano, sino que tenga una forma más como de una curva o de una línea inclinada que cambia de dirección. Eso en últimas es una fórmula que uno puede memorizar para tener como, llamémoslo así, un shorthand, un atajo que nos permita iluminar rápidamente una cabeza. ¿Listo? Presiono Control Shift y la tecla D para recuperar la última selección. Intencionalmente voy a extender un poco esta sombra, quiero que sea un poco más abarcante, ya que esto es un ejercicio geométrico, que no es obligatorio hacerlo, pero es válido hacerlo. Voy a hacer esa clase de cambios, pero voy a tener en cuenta una cosa. La oreja es un volumen complejo que se puede entender como una solapa que se está proyectando hacia afuera, lo que significa que no está solo completamente cubierta de sombra. La cima de la oreja generalmente es otro repositorio de luz incidente, lo que significa que en este esquema yo tengo que respetar esa existencia de esa reserva e incluso podría decir, yo quiero que por acá, no recuerdo cómo se llama esta parte de la oreja, eh, quiero que esta área también sirva como una reserva que está recibiendo más luz. ¿Listo? Y podemos dejar esa sombra ahí. Nuevamente hacemos la corrección puntual. Acuérdense que debajo del mentón la cabeza está proyectándole sombra a nuestro cuello. Y fíjense una cosa que yo estoy haciendo acá, que no siempre tenemos ¿cómo se dice? Como la paciencia para hacer. Y es que yo acá voy a crear una sola gran silueta, mientras que hay gente que, por ejemplo, dice, por la razón que sea, no vamos a cuestionar ahorita el motivo, pero con frecuencia ocurre, que hay gente que parece que piensa que esto solo queda bien hecho si cada silueta está separada de otra. Y de hecho esto se ve mal no solo a nivel estético, sino a nivel de comprensión de un esquema económico sintético de iluminación. Entonces lo que vamos a perseguir siempre es esa apariencia económica de las siluetas. Recuerden que no estamos buscando una cantidad específica, sino siempre reducir a la mínima cantidad posible esas siluetas. ¿Listo? Antes de seguir con la cabellera, tengan presente que acá a veces sí y a veces no necesitamos declarar el plano lateral de la cabeza como una sombra. Yo creo que eso ahí no molesta, pero si no existiera, lo que diríamos es que la luz está en un ángulo tal
que ahí se recibiría un tono de clave media, pero como estamos hablando de alto contraste, está bien que haya una diferencia binaria, por decirlo así, entre el bloque de sombra y el bloque de luz. ¿Listo? Entonces, creo que voy a dejar esta sombra aquí, pero recuerden, no siempre es obligatorio que esté. Fíjense que en el esquema que me da Umbral, esa sombra no está, y eso no es malo. ¿Listo? Ahora cuando pasamos a la cabellera, vamos a considerar formas dinámicas que voy a crear con el lazo estándar. El lazo estándar es una buena medición del pulso. Las formas de este lazo de buenas a primeras no van a quedar bien. O sea, si uno intenta con un solo movimiento de la mano sacar una silueta muy compleja, probablemente no va a quedar del todo bien, pero lo que uno puede hacer es que uno va agregando segmentos, luego uno presiona la tecla Alt y uno los va retirando, o los va puliendo, o los va esculpiendo. ¿Listo? En todo caso, es una herramienta que necesita algo de práctica, como cualquier otra cosa. ¿Qué vamos a tener en cuenta aquí? La idea de que con frecuencia en una cabellera que sea altamente reflectiva, las formas de la sombra se van a entender como partículas o segmentos relativamente puntiagudos. ¿Listo? Otra cosa que vamos a tener en cuenta es que según el esquema de iluminación puede ser provechoso crear el relleno completo de la silueta de la cabellera y después dentro de esa silueta hallar los espacios negativos. Aquí lo estoy haciendo como al revés. Estoy creando una forma de sombra, una forma de luz que colinda con esa sombra y ahora creamos otra forma de sombra a la derecha para que la interacción de sombra, luz y sombra me termine de dar un esquema de iluminación creíble. Si esto, hacerlo así, no les sirve, creen la silueta completa de la cabellera y luego empiecen a esculpirla. En todo caso, lo que estamos persiguiendo acá es una de las evidencias más potentes, por decirlo así, de síntesis visual. ¿Por qué? Porque acá es donde se deja en evidencia si estamos entendiendo o no qué significa diseño de formas, o si por el contrario nos estamos perdiendo dibujando fibritas de pelo en lugar de intentar crear este resumen, ¿no? Que es lo que en la práctica es esto que estamos haciendo acá. De nuevo, si no les funciona al principio, no es razón para consternación, siempre y cuando sean respetuosos del proceso en términos de esas constantes pruebas, ¿no? Esa es la idea. Sobre todo personas que recién están empezando a ver Photoshop, ¿sí? 7 semanas, 8 semanas de práctica, donde además hay otras cosas que hacer, no son suficientes para decir ya somos expertos en esto, pero sí hay algunos procedimientos que a veces se siguen, a veces no se siguen. Por ejemplo, el manejo de trazos encadenados, el manejo de lo que llamamos esa línea dinámica, que en otros contextos yo lo llamo trazo de construcción, esa línea de apariencia de boceto, ¿no? No siempre somos respetuosos de la necesidad de cultivar esa apariencia dinámica en la línea. Entonces, por eso es que la idea es insistir constantemente en el uso de esos fundamentos para fortalecer las habilidades que ustedes ya tienen previamente a nivel de diseño o a nivel de figurina, a nivel de manejo de vectores. ¿Listo? Vale. Entonces, fíjense lo que tenemos en este momento. Tenemos ya un primer diseño de cabellera con sus pecadillos y con sus imprecisiones, pero tenemos un diseño que se basa en formas, no en texturas o en fotografías, ¿listo? Sino tenemos un diseño basado en formas. Este diseño de cabellera, les soy sincero, no me convence tanto. Eso es lo que le pasa a uno a veces cuando uno está trabajando los demos. Entonces vamos a retirarlo y de manera más económica, y de paso dejamos en evidencia un mecanismo que es más provechoso para esto. Pocas siluetas que se sientan que interactúan de una manera más productiva, y ahí podemos tener un mejor diseño de iluminación. Algo más que ustedes pueden agregar, pueden ponerle sombra a los ojos junto con el brillo que tienen los ojos, y recuerden también que si quieren, esta parte puede ser opcional, pero si quieren que sus esquemas de iluminación sean más profesionales, entonces consideren los tejidos que rodean a los globos oculares dentro de un esquema de iluminación.
Incluso yo podría juntar esto acá. Y después establecer la existencia de esos highlights. ¿Listo? Esto se va a seguir sintiendo como una versión medio caricaturizada del referente, pero eso no tiene mayor problema. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos esta figura. Vamos a seguir creando duplicados. Vamos a ir acá. Y todo lo que no es el ejercicio que acabo de hacer, lo voy a eliminar. Vamos a mover esto un poco más. Vamos a ponerle un nivel de opacidad intermedia a esa iluminación. Vamos a tomar en cuenta el referente sin umbral. Referente sin umbral, referente sin filtro. Vamos a volver a bajarle la opacidad y vamos a ir a la capa de boceto para seguir expandiendo el ensamble de líneas que está configurando la estructura de este señor. Pues, por ejemplo, vamos a quedarnos hasta en el plano medio para que no se vuelva demasiado extenso esto, pero igual ahí vamos a tener la oportunidad de hacer dentro del demo una exploración de luces que involucran también tejido, que involucran también el atuendo. Vamos a extender primero como un preboceto partiendo de líneas envolventes para indagar más que adivinar dónde iría el resto de este torso. Recuerden que nosotros ya en clase hemos conversado acerca de la línea pectoral y cómo es uno de los raseros o uno de los indicadores que nos permite hallar la correcta ubicación y proporción del torso. Ya cuando se vean, por ejemplo, marcando músculos, eso pues sí no es tan relevante y esa parte en este momento no nos interesa. Cuando yo mencionaba al inicio de esta intervención la importancia de pensar el gesto como un ensamble, más no como un calco, es exactamente esto que estoy haciendo yo en este momento. El poder configurar diferentes siluetas, pero no como una sola silueta general, sino como un ensamblaje de figuras. ¿Listo? Eso es lo que me interesa que podamos tener presente. Vamos hasta ahí, vamos a cortar en un plano medio. Entonces lo que vamos a hacer también es darle un formato. Recuerden, este es un tema con el que cada vez vamos a estar involucrándonos más. La idea de una delimitación específica para nuestra imagen que no sea aleatoria, que la imagen no flote sobre la nada. Es algo que todavía no vamos a hacer, pero ténganlo presente. Cambiemos el color y la intensidad de la línea, siempre recordar el tema de jerarquía de línea, para establecer el atuendo. Yo no me voy a guiar por el atuendo de la fotografía, sino que voy a inventar mi propio atuendo, considerando siempre un principio que no se nos debe perder. Esto no es tan fácil de hacer así de buenas a primeras, entonces recuerden que lo importante siempre es tener a la mano referentes. Pero fíjense, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo aquí. ¿Cómo sé yo que estas líneas están correctamente ubicadas? Estoy pensando estas líneas como envolventes. Hagamos un pequeño paréntesis acá. Tengo una figura. Dicha figura puede estar rodeada de múltiples tejidos. Dicha figura puede estar rodeada de múltiples siluetas. Pero lo importante es que yo siga la orientación que me da la estructura general. En este caso, el cuello, ¿cómo estaría dispuesto? La consideración, el cuello de la camisa me refiero, la consideración es el cuello ya físico, pues el cuello del cuerpo, es una especie de cono achatado y en torno a esa figura, el cuello de una camisa o de un saco o de un blazer o de lo que ustedes quieran hacer, debe tener ese elemento envolvente, ¿sí? Debe tener ese elemento de rodear una figura, de abrazar una figura. Si estamos hablando de una prenda ceñida y si la prenda es más holgada, entonces seguirá la guía general del volumen sin tocar expresamente los tejidos del cuerpo. Como les digo, eso de buenas a primeras no se hace del todo bien, pero la idea es que teniendo en cuenta la reflexión de volúmenes que estamos intentando imponerle a nuestro proceso de clase, busquemos los referentes adecuados para cada cosa que vayamos a hacer.
Una camisa no debería estar completamente ceñida al cuerpo o no automáticamente estar ceñida al cuerpo. Entonces fíjense cómo yo voy a considerar para las masas de la tela una cierta holgura, una cierta distancia respecto al resto del cuerpo. ¿Listo? Después ahí voy corrigiendo pequeñas imprecisiones anatómicas que me quedaron, por ejemplo, en este sector y en este sector, donde se siente que el torso se está volviendo demasiado compacto. Entonces, podemos decir que acá tenemos esa prenda y ahora vamos a hacer otra cosa. Sigamos complementando la jerarquía de línea para seguir creando distinciones entre diferentes prendas. Si yo me imaginara, por ejemplo, que esta persona está usando un chaleco como los llamados trajes de 3 piezas, que consisten en pantalón, chaleco y saco, entonces voy a tener que considerar la silueta de ese chaleco más ceñida al cuerpo y la silueta de la camisa más holgada. Acá ya puedo empezar a considerar pliegues, pero en lugar de inventarlos, démosle una inspección rápida a nuestros referentes. No estoy seguro que yo tenga a alguien que esté usando una camisa, tal vez en una de las fotos femeninas haya alguien usando una blusa. Miren, por ejemplo, lo que está pasando acá, la diferencia entre una silueta ceñida y una silueta más holgada. Y lo que pasa con los pliegues, ¿no? No se trata de llenar todo de arruguitas, en eso siempre vamos a estar insistiendo. Se trata de establecer de una manera coherente los pliegues de la tela. Remontémonos otra vez o apuntémosle otra vez a este referente. Esos pliegues tienen una lógica que vale la pena observar e indagar, más no adivinar. Como un shorthand o atajo, si ustedes se ven dibujando pequeñas arruguitas dentro de una superficie, están expresando estrías, que en tela suelen significar que la tela está muy arrugada y eso rara vez funciona. Consideren, y esto yo pues siempre voy a reconocer que yo repito todo al 100, consideren como formas su juego de pliegues. Entonces, por ejemplo, si la blusa se está abultando o si la camisa, bueno, lo que sea que estén dibujando, se abulta repentinamente, allí en esos puntos donde no se comprima, puede que haya una forma muy amplia, pero habrá también áreas de mayor compresión o de contacto con el cuerpo y ahí puede que tengamos más pliegues. ¿Listo? Entonces algo parecido vamos a considerarlo por acá. Igual vamos a buscarle una línea entre comillas final a esto. ¿Listo? Pero lo importante es que no estén llenando todas arrugas porque sí, ¿vale? Acuérdense que los pliegues no están prohibidos. El asunto es que haya una verdadera indagación a nivel de forma de por qué existen. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a cambiar una línea más oscura, parecida a esta de acá. Esa línea más oscura la voy a utilizar para la versión final de esta línea. Y ahí resolvemos la iluminación de este componente y podemos detener este video que hasta ahora tiene solo 37 minutos de duración. Entonces vamos a recapitular lo que está pasando acá. La línea dinámica, una de las, más que requisito, es una de las grandes invitaciones de la clase, ¿no? Que se den la oportunidad de entender a nivel puramente físico, mecánico, de procedimiento, porque esto es diferente al vector. O sea, uno puede en términos académicos entender cuál es la diferencia entre mapa de bit y un vector, pero a nivel de procedimiento, de verdad que hay algo que tiene la línea que es más evocativa de un material tradicional, que no va a tener el vector y que a nivel, por ejemplo, de dinamismo, a nivel de tiempo de trabajo, es valioso que exista dentro de nuestro arsenal de componentes. Entonces, para las personas que siguen insistiendo en una línea que es demasiado rígida, no es por gusto que yo les digo, oiga, esta línea no es una línea dinámica, estamos hablando nuevamente, de expandir nuestros procedimientos con el ánimo de pues, mejorar nuestro componente técnico, nuestra capacidad de diseño, nuestra capacidad de representación. ¿Listo? Vamos a completar entonces las diferentes representaciones abstractas de pliegues de tela y una vez tengamos eso, ya podemos entrar a crear o a complementar más bien el esquema de iluminación. Entonces, ustedes aquí pueden trabajar de la manera que prefieran. Yo voy a seguir manteniendo la idea de lazo poligonal versus lazo estándar. Si yo fuera a ponerle una sombra al torso que está cubierto por el chaleco, nuevamente yo no puedo simplemente entrar a decir esto y entonces yo hago aquí un relleno porque estoy ignorando la naturaleza volumétrica curvilínea que tiene el cuerpo. Entonces aquí es donde yo voy a poner
unos planos. Aquí estoy, sí quiero decir, yo estoy trabajando hasta cierto punto desde la imaginación, pero a partir de referentes que ya he estudiado. Entonces, la idea es que si ustedes en algún momento acá se extravían, vuelvan a referentes, acuérdense el tema de usar umbral para respaldar sus análisis de iluminación, ¿listo? Entonces, evocando eso sin tener que repetirlo otra vez para que el video no sea tan largo, eso es lo que estoy persiguiendo yo en este momento. Fíjense cómo yo voy silueta a silueta, yo no estoy tratando de sacar todo de tacazo. Cuando llegamos a áreas que son un poquito más complejas de este diseño, ahí podríamos pasar al lazo poligonal. Y cuando estamos hablando de los pliegues de la camisa, entonces podríamos empezar haciendo una gran zona de sombra, pero después tendríamos que encontrarle quiebres para que funcionen y hagan las veces de la representación de las áreas de luz y las áreas de sombra que tienen los pliegues de tela. Entonces, por ejemplo, acá, buscando que no me vayan a quedar rayitas blancas sueltas, sino que por el contrario se sienta que hay un alto nivel, espero yo, de consistencia interna en este diseño de iluminación, este diseño abstracto de iluminación. Eso es lo que nunca quiero que se pierda de vista. Vamos a economizar también la extensión de las siluetas, creo que se puede ver mejor así. Obviamente que esa silueta va a ser más extensa si, por ejemplo, estamos hablando de cuero o una superficie altamente reflectiva. Nuevamente vamos a empezar a jugar con quiebres dentro de una sola silueta para simular las áreas de sombra que se crean por el pliegue de la tela. Y nuevamente entramos a complementar, no nos quedamos con la primera aproximación que nos da el lazo, porque con frecuencia va a ser tan impreciso que no va a tener la apariencia que queremos que tenga. Lo que no me está convenciendo es lo que está pasando acá. Entonces, de hecho, vamos a hacer otra cosa ya para terminar, y es que vamos a extender mucho más la sombra de ese chaleco. Creo que me gusta más la idea de tener un gran bloque de apariencia consistente para el chaleco y le encontramos áreas de luz. Entonces vamos a encerrar todo el chalequito o casi todo el chaleco en sombra. Vamos a considerar la idea de que hay luz incidente que está cayendo sobre los hombros. Y ahora dialoguemos con formas de iluminación. ¿Qué podría estar pasando acá que es relevante y pertinente que debería existir? Si nosotros miráramos el torso de lado, lo podríamos entender de esta manera. Aquí se proyecta el cuello y luego se enlaza con la cabeza. Lo que significa que en el torso, en este paréntesis, en el torso tendríamos dos zonas muy importantes. Una que se puede leer más como un plano ascendente y otra que se puede leer más como un plano descendente. Esa consideración me puede llevar a mí a encontrar dónde habría una gran área de luz, por ejemplo, por acá, y también por aquí, menos el segmentos que correspondan a las sombras que la camisa proyecta encima del chaleco. Podemos retirar esos dos segmentos. ¿Listo? Allí donde haya pliegues en la tela, puede ser el caso que también tengamos algunas zonas, pero van a ser más modestas que las que estarían pasando en el codo, que las que estarían pasando en el segmento muy plegado de una chaqueta, de una manga, de una camisa. ¿Listo? Vamos a pulir esto un poquito más. Entonces, considerando la posible existencia, y nuevamente démosle una mirada a un referente. Ya teníamos uno acá. Uno puede decir,
Hay una diferencia de luz y sombra en una tela opaca, claro, pero esa diferencia no necesariamente es entre luz y sombra. Y ahí es donde ustedes tienen una alternativa. Y es que una escala monocromática puede tener matices, ¿listo? Ustedes pueden decir, por ejemplo, quiero representar las zonas más bien modestas de luz que tiene esta superficie, allí donde hay uno que otro pliegue, una que otra arruga que sea muy relevante, pero no me sirve dejar el bloque blanco. Entonces lo que voy a hacer es más bien obtener un matiz, ¿sí? Fíjense cómo en el cubo de tono que existe en el panel de color que se activa con F6, vamos a desplazarnos hasta encontrar un tono más de clave media y ahí podemos poner esa zona. ¿Listo? Si esto fuera un ejercicio de alto contraste que solo tiene blanco y negro, también puede llegar a funcionar, pero a veces es importante que se den la oportunidad de ver esos matices más modestos dentro de un esquema de iluminación, y ya que tengo ese color, entonces ahora una cosa que voy a hacer es que me voy a llevar, porque quiero crear una mayor diferenciación entre el chaleco y la camisa, vamos a llevarnos ese tono medio aquí para que no parezca que hay un bloque de luz incidente grandísima, sino que sobre una superficie que es más bien opaca. Entonces tenemos algo como esto, y ahora sí vamos a figurarnos donde puede haber, por ejemplo, algunas extensiones extra de sombra, indicando nuevamente la presencia de algunos pliegues, por ejemplo lo que pasaría acá. Estos ya son detallitos, sí, aquí a veces uno se puede perder ya poniendo más información de la que uno debería. ¿Listo? Lo importante es que no nos vayamos a extraviar persiguiéndole un alto nivel de detalle a esto, pero que tampoco usando un pincel difuminado pongamos tres rayitas y pretendamos que eso es un esquema de iluminación. ¿Listo? Entonces ya que tenemos esto, podemos decir, aquí tengo un ejercicio sobre el cual yo incluso podría poner capas de color. Esto con lo que voy a terminar no lo estoy viendo mayoritariamente en las entregas, pero hay algunas personas que están teniendo dificultades al momento de ponerle color a esta clase de ejercicios. Entonces, por ejemplo, entran a una capa nueva, toman el pincel o el lazo o la herramienta de su preferencia, y por ejemplo acá toman un pincel difuminado, que no es una herramienta muy grata de usar en este momento y no les recomiendo que la usen mucho, y entran a hacer algo así. Y la apariencia de esto se degrada ampliamente. Entonces, dos cosas. Lo primero es que tengan muy presente el orden de las capas, pero tengan presente también los modos de fusión: multiplicar, superponer, oscurecer, aclarar. Los más importantes, ¿no? Para que puedan, sin equivocarse, entrar a optimizar un ejercicio que puede ser monocromático, eventualmente va a necesitar color cuando ya estamos hablando de propuestas de diseño. Recuerden, lo estamos usando para la salvedad de que hay personas que están desorganizando sus capas, ¿listo? Pero estos ejercicios, que en este caso van a ser para la entrega de semana 9, la preentrega de nuestro proyecto de cierre de segundo corte, van a ser de plano americano o de cuerpo entero. Esos ejercicios pueden ser puramente monocromáticos, o pueden ser, como lo están viendo en este momento en la pantalla, ejercicios de una escala monocromática, donde a partir de un color, que no tiene que ser negro, podemos sacarle uno o dos matices más allí donde queramos crear una mayor diferenciación entre la luz incidente blanca y la luz incidente de tono medio o tono bajo o tono alto, para sugerir un menor nivel de reflectividad. Ya este video tiene 48 minutos, vamos a detenernos acá, estaré muy atento a cualquier pregunta o inquietud que quieran comunicar. Tengan un excelente resto de semana y nos veremos pronto para nuestra sesión número 9.